Bueno, ya tengo ahí otra vez para grabar. Uy, Ajá. ya está grabando, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Ujú. Ok. Espérenme un Mila y momento. Susana faltan. Ah, todavía falta. Ah, ahorita va Susi. Espérenme un momentito, ya va. No sé si oyen una música, es en la vecindad, no es aquí, no sé si la oyen. No sé. ¿No lo oyen? No, no está No. lejitos. No. Ok. ¿Es bonita la Bueno. música o no? No, Sí, ya, sí. ya se acuerdan que eso lo habíamos comentado de mis vecinos. Que son muy Ay, sí, con la bullangueros. misma. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, sigue con la misma situación. Pues sí, son Wow. hábitos, ¿verdad? Sí. Ujú. Ok, yo creo que ya está, solo falta Gildita. Sí, ajá. Ok, bueno, no sé en lo que entran ustedes, ¿qué opinan de lo que habíamos dicho en relación a los temas de hoy? Como esta carta a mí en lo personal me parece actual por ese tipo de cosas, pero no sé a ustedes. Sí, yo creo que también muchas veces es tan difícil para el ser humano a dejar cosas. Como dice que es más fácil a enseñar a alguien que no sabe que deshacer de ideas de una persona para que puedan aceptar algo nuevo. Ajá. Entonces, eso es exactamente lo que pasa hoy en día, que gente que están acostumbrados, por ejemplo, de recibir cosas en la misa de cierta manera o algo, es difícil a dejar esos hábitos. Entonces, Pero, toda esta gente que andaba atrás de Pablo, parecía que ellos no querían soltar el viejo, querían aceptar el nuevo, pero condicionalmente en todo lo que no quería dejar atrás. ¿se dan cuenta? Es cuando nosotros le damos a la tradición que tiene su importancia, no es que no la tenga, pero hay otras, hay prioridades. Hay prioridades. Y entonces uno tendría que reconectar con el mensaje claro de Jesús a donde nos ubica. No es de afuera donde está el mal, es del corazón del hombre. Nosotros como tenemos, ¿quién puede entrar a la casa del Señor? El de corazón puro. Está claro en el Salmo. Está claro en el Salmo. Entonces, y así hay muchos temas que uno, para salir de toda la confusión, ¿cuál es la referencia? La referencia es Jesús, ¿qué es lo que él dijo? ¿Qué es lo que dijo? Porque si no, entramos en una confusión donde no sabemos ni de qué se trata. Entonces, a mí me pareció que esto iluminaba bastante el tema actual. Sí, Pero es como el ser humano no cambia mucho. eso 2000 tristemente, años después y sí. tristemente esa es otra cosa a la que podemos ver con claridad, que en 2000 años pues habrá cambiado mucha la tecnología, pero el ser humano casi nada. Casi los mismos problemas. Claro que no son los mismos en el sentido de que son las mismas cosas, pero son las mismas actitudes, las mismas reacciones, el mismo tema, ¿verdad? Imagínense que Jesús viniera y dijera así en persona, no, no es necesario, pues ustedes me tienen aquí a mí, yo estoy, capaz que lo volvemos a crucificar por eso. ¿Cómo? Sí. Entonces, bueno, ahí están las ideas de los Gálatas, ¿verdad? Y que entonces se pertenece por el bautismo, por la unidad, sobre todo por la unidad. Que la doctrina no hay que entenderla como normativas exigentes de comprensión, sino más bien en el sentido de lo que Jesús dice, que hoy hablábamos de eso, decíamos, bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Que debemos, nuestra justicia debe ser mayor, tiene que ser un poquito más extraordinaria, o sea, un poquito más de lo ordinario.
Es lo que está diciendo el texto de hoy del Evangelio. Bueno, entonces ahí tenemos la autoridad de los obispos y el Papa, ¿verdad? Y aquí hay que fijarse mucho en este tema, que ya como les digo lo desarrolla más en la carta a los romanos. El paso del pecado a la gracia solamente se alcanza creyéndole a Jesús. Esa es la fe, creerle lo que Él dice, creerle y adherirse a esa creencia como algo totalmente que ancla, que fundamenta, no como una idea más. A veces ese es el problema del catolicismo, que hay muchas cosas que pareciera que las que hay que creer, pero solo una es la más importante, porque es lo que Jesús ha enseñado. Entonces, pareciera que hay muchísima, que si no creen en esto, que si no creen en aquello, que si creen, sí, está bien, si uno puede creer en tantas cosas, está bien, pero básicamente uno no puede sustituir la auténtica fe que es en la persona de Cristo. Esa es la fe fundamental, porque Él es el que murió por nosotros, Él es el que presentó su sufrimiento al Padre, Él es el que recicló todo nuestro pecado, Él es el que nos justifica, Él es el que intercede por nosotros día y noche ante el Padre. Él es. Hay que leer la carta a los Hebreos y darse cuenta de que Él es el actor. Y Pablo lo dice, ya cuando lo vimos, ¿acaso fue Apolo, fue Pedro? ¿Quién fue el que murió por ustedes? ¿O Pablo? No, es Cristo. Hilda dice que no puede entrar. A ver si no te está pidiendo entrar. No, fíjate que no me está pidiendo. Dice que no puede entrar. Espérame, voy a ver entonces, espérame. Claudio. Que se salga. O que se salga, tal vez es mala conexión. Sí, que se sale y comienza a entrar desde nuevo. La fe en Jesucristo es la única que nos salva. No puedo entrar a una niña que no puede entrar. No está. No. Te puedo decir que entre de nuevo. Yo ya le puse eso, que vuelva a entrar, porque ella no aparece aquí en los participantes. Ahorita me aparece, ya me apareció. Ya, ok. Ya me apareció. ¿Sabes qué, Betsaida? ¿Qué manda? Todas estas pequeñeces, que si la comunión en la mano, que si las prácticas de los judíos le costó a San Pablo tanto hacer entender a Pedro, yo siento que si Cristo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, entonces estoy basado en algo que es dicho por él. Entonces, por otro lado, pienso que Jesucristo puede suplir, si en mí hay un deseo de recibirlo, Él puede suplir todas aquellas faltas, todas aquellas prácticas que nos están dando por la pandemia, error de nuestros gobiernos. Eso sí me encantó del obispo Teodosios, que la verdad, los diferentes iglesias no se defendieron de un derecho de los católicos, el poder recibir la Sagrada Eucaristía. Pero entonces ya me siento más confundida que nunca. No, yo creo que no, yo creo que este tipo de formación, al contrario, nos tiene que sacar de la confusión, porque estás en la palabra de Dios, pues, que es la que aquí es lo que dice: tu palabra ilumina mis pasos. Es la palabra la que ilumina. Y aquí vemos todo este conflicto que es muy difícil, como bien dices tú, por lo que decía Galen hace un ratito, porque estamos aferrados a tradiciones a las que les hemos dado gran importancia, como que es la parte central. Por supuesto que para nosotros la Eucaristía es un tema culmen de nuestra fe, porque ahí mismo está el Señor, pero igual está en la palabra de Dios e igual está en la comunidad. Cuando nosotros vamos al templo, nosotros vamos a un encuentro con el Señor y vamos a un encuentro triple.
A ver si somos conscientes en eso, que nos encontramos con Él cuando 2 o 3 se reúnen. Entonces, no es porque sea un número grande, es porque 2 o 3 se reúnen, ahí está Él. Pero hay que llevar el sentido del encuentro con Él. No es solo por ir al templo y por ir y por ir y por ir, porque solo ahí es. No, es donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Ahí estoy yo. Eso hay que creerlo. No es porque yo voy a ir a aquel lugar o a la basílica. No, es la reunión en su nombre. 2 o 3. Ahí estoy yo. En este momento estamos reunidas en su nombre. Claro. Eso lo entiendo perfectamente bien. Hay una pequeña comunidad y estamos también estudiando su palabra. Entonces la estamos estudiando para quererla comprender, para poderla asimilar. Estamos en otro encuentro. Y bueno, la mayoría de nosotros ya estuvo en la Eucaristía en la mañana. Y lo recibimos porque Él está ahí, es el anhelo de nuestro corazón. Si Él resucitado atravesaba puertas y paredes, no me vas a decir que no va a atravesar pantalla de televisión. Entonces, el resucitado está vivo y está vivo aunque yo no lo mire hoy por el COVID. No sé, tenemos que ser menos materialistas y entender lo que es la gracia, porque esa es la gracia, esa comprensión y vivir en paz, porque Él nos ama. Eso, Él nos ama profundamente, pero ahí viene entonces el problema, ¿verdad? Entonces dice, no, esta ni es verdadera, ni esto, sino que realmente es una aprovechada, dice, versátil, aprovechado, que quiere ganarse a la gente sin obligaciones, y eso confunde más. Bueno, no se queda bien con la gente. Bueno, ¿qué hacemos? Pero para mí está claro, pero tal vez para los demás no tanto, ¿verdad? Y esta justicia de la que habla San Pablo, ¿sí? No se confunde con la justicia de los protestantes, que solamente por creer ya están salvados. Es que lo que pasa es que no es una cosa automática, no es solamente decir, porque tú lo dices con la palabra y ya estás salvo. No, eso se tiene que llevar a la práctica, eso se tiene que vivir, eso tiene que salir en los poros como sale el sudor. Eso, tú no puedes llegar a decir, por ejemplo, yo corrí 5 kilómetros y estás fresca como una lechuga. Sí, ¿cómo que corriste? No te salió nada, no estás ni sofocada, ni estás acalorada, ni estás sudada. Eso anda a decírselo a saber a quién, pues. Entonces, ¿me entendés? Igual tú puedes confesar todo lo que querrás a Cristo con la boca y también decir que lo recibiste en el corazón, pero ¿y si tus obras? ¿Y entonces dónde se quedan tus obras? No se nota. ¿Cómo? Entonces, claramente uno tiene que ir entendiendo la doctrina. Por ejemplo, para mí no se me hace ningún problema si yo tengo un problema de conciencia, buscar un sacerdote para confesarme. Yo sé que puedo perfectamente decirle al Señor, ay Señor, me equivoqué, y hasta llorar frente a Él, y lo hago. Pero no por eso yo no voy a ir a buscar al sacerdote. Yo cuando, mire, yo ya me arrepentí, yo ya lloré, yo lo que quiera, pero por favor deme la absolución. Y si este sacerdote pues anda como anda, eso a mí no me interesa. Yo solo quiero su absolución y punto. Su vida personal no me interesa, y si se le nota o no se le nota o sí. No, yo lo que, ahí es donde va lo de uno, ¿me entiendes? Lo de uno mismo. Entonces, yo estoy clara que el resucitado sale de la televisión y sale de y está en todos lados porque está vivo y está dentro de nosotros. Entonces, no lo puedo encasillar en un solo lugar. Claro, si hay un momento donde se puede ir y yo voy a ir. Pero si no hay, yo en lo personal no tengo problema, pero yo sí veo que hay mucho problema en ese sentido, ¿verdad? Entonces, es algo que para mí las cartas de Pablo son
ilustran mucho esos temas, pero yo creo que no todo el mundo lo entiende de esa forma, pues. No sé qué opinan ustedes. No, sí, lo que pasa es que sí, cuando habla de la justificación, dije, bueno, ¿y cuál es la diferencia con los protestantes? Por supuesto, la carta de Santiago me explica muy bien la fe y las obras, ¿verdad? Es que eso es lo que pasa. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener una visión en conjunto. No, incluso ver lo que decían los profetas y lo que dice Pablo y lo que dice Jesús. Y tenemos que tener una visión en conjunto de todo. No solo quedarnos, porque si no pasa eso, lo que tú dices que pasa con los otros movimientos cristianos, que se quedan en una frase. ¿Ves, por ejemplo, testigos de Jehová? Que la sangre, que nada, que la sangre, que la... Y sí es cierto, la vida está en la sangre y todo lo que querrás con la sangre está perfecto. Pero eso no implica que no puedas tener una transfusión de... Pero no, es que eso ofende a Dios, está dicho en la escritura. Pero solo se quedaron en un versículo, no vieron todo el conjunto. ¿Me entiendes? Entonces, cuando te quedas, y yo creo que estas formaciones tienen que ayudarnos. ¿Cuántos cursos han recibido ustedes de Biblia? Muchos. Entonces, ustedes tienen que tener toda esa visión de conjunto que les ha dado cada curso que han tenido. Y ahorita ustedes tienen que conectar con cada uno de ellos y ver el hilo conductor que va en toda la escritura. Bueno, entonces vean aquí entonces. Dice, siguiendo las huellas de Cristo, también los cristianos han de morir a la vieja ley. O sea, las viejas tradiciones. No es que quede abolido el decálogo. No es. Jesús lo dice con claridad. Yo no vine a abolir, ni siquiera quitarle una tilde, dice. Nada. No, todo está exacto. Pero que hemos perdido el sentido. ¿Por qué se hace lo que se hace? O sea, hay un tema que que yo lo di en un curso y me pareció tan bonito. Betsaida, una pregunta. Esta carta es ya como reafirmar el rompimiento con el judaísmo, ¿verdad? Sí, porque sí, es decir que toda esa ley antigua ya no es válida en este nueva seguimiento a Cristo, ¿verdad? Por eso él lo reafirma. Entonces claro, ahí se hace ya el rompimiento definitivo. Sí, porque... O se hace en otras cartas también. Pues en la carta a los romanos la va a desarrollar mucho más. Ajá. Pero también date cuenta que el concilio de Jerusalén fue eso también. Claro, ya decir, ya no queremos saber nada de la ley antigua y empezamos con lo nuevo. Pero es que mira, tiene que ver, eso hay que matizar. Mira pues, en primer lugar Jesús dice, yo no vine a abolir la ley antigua. No quiere decir entonces eso se acabó, se quedó clausurado. No, dice Jesús, le vengo a dar sentido. Eso les iba a explicar yo ahorita, pues compartir más que explicar. Compartir de que en un curso que doy de la Escuela del Espíritu Santo se llama, entonces dice, constantemente debemos buscar, observar nuestra recta intención. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué quiero ir por qué recibo la Eucaristía? ¿Por qué? Todo. Recta intención. ¿Qué es lo correcto? Y eso es lo que Jesús viene a decir. Yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. ¿Qué quiere decir eso? La intención correcta, el sentido correcto. Entonces, no tendríamos que entender a Pablo en el sentido de que la ley antigua se quedó totalmente clausurada. Sí, las prácticas tradicionales que se les había dado, porque Jesús lo dice, ustedes cambiaron la ley dada por Moisés e hicieron otras leyes. Y entonces vienen ustedes y dice el mandamiento, que hay que cuidar al papá y a la mamá. Ajá, pero ustedes dicen, no, yo en lugar de invertir en mi papá y mi mamá voy a invertir en el templo. Y entonces, como ya invertí en el templo, yo quedo saldado de la deuda con mi papá y mi mamá. No, dice Jesús, esa no fue la intención. ¿Se fijan? Sí.
¿Se fijan? Entonces, se han creado nuevas tradiciones. Por ejemplo, sí, hay que ser puros. Ellos entendieron, incluso hoy, sed perfectos, sed compasivos como mi Padre es, sed misericordiosos. Está bien. Entonces, ellos, ¿qué intentaban? Lavarse. Y lavarse, como que tuvieran el COVID, ¿verdad? Lavarse y lavarse. Solo les faltaba el alcohol, solo utilizaban mucha agua. Va. Pero entonces Jesús dice, no, es que no es de afuera. Ya tuvimos ahorita que Jesús va comiendo con los granos ahí con sus discípulos, pero es que no se lava las manos, no es tema de higiene, sino que es tema de pureza del corazón. Entonces, todo eso nos tendría que hacer reflexionar en las situaciones cotidianas que vivimos hoy por la pandemia y darnos cuenta que no se trata de cosas tan materiales, sino es decir, hay algo interno que va más allá. Entonces, a eso se refiere. Se rompe con que Jesús lo dice también con claridad. No puede entrar toda la novedad de su mensaje, toda la buena noticia de su mensaje, que Él lo va a poner como que es el vino nuevo o la ropita nueva, el trapito nuevo, en un vestido viejo o en un odre viejo. No puede entrar la novedad en esa estructura. Y fíjense bien, que aún con el mensaje de Jesús, pues no entró. ¿Por qué? Porque lo mataron, precisamente por eso, pues. Porque estaba queriendo anular, pero él dice, no estoy haciendo eso. Él lo dice con claridad. Pero igual, bueno. Pero Betsaida, debe haber sido muy difícil para toda la gente, claro, después de una tradición cultural de siglos, entrar a una cosa diferente. No fue fácil. Por supuesto, y lo puedes ver que en nosotros. El concilio anterior al de Vaticano I fue el de Trento. Hace 500 años nosotros ni siquiera existíamos como raza. Estábamos en el proceso, sí, todavía andábamos con taparrabos y entre los árboles. Entonces estábamos en ese proceso de descubrirnos, no sabíamos si éramos personas, animales, si teníamos almas, todavía estábamos en eso cuando fue el concilio de Trento, que cuando fue el concilio de Trento, que fue el tema, todo eso estaba en Europa, nosotros no estábamos como raza. Entonces, dense en cuenta que con esa formación fuimos formados. Dense en cuenta. ¿Y por qué ha costado tanto Vaticano II que entre y cuántos, incluso sacerdotes religiosos y todos salieron? ¿Por qué? ¿Por qué ahorita Vaticano II, que tiene todos estos temas, son vigentes en Vaticano II? ¿Por qué todavía, por qué está Lefebvre? ¿Por qué están tantos que se resisten, que no? Por eso. La resistencia al cambio. Claro, 500 años, fíjate tú. 500 años, se dice fácil, pero no es fácil. Y ¿por qué? Porque eso le enseñaron a mi abuelita y eso fue mi tía y mi mamá y mi papá. Bueno, y está todas las generaciones desde Cristóbal Colón, que vino, no sé si... Perdón, Betsaida, pero ya nos avisaron de la clase. Ok, entonces ya solo terminamos aquí, que son los frutos, y ya se acabó. Ya entramos a la carta a los romanos, que es continuación prácticamente o ampliación de las Gálatas. Si te animas mañana viernes al curso de México, te va a gustar. Mira, ¿a qué hora empieza el curso de la tanatología? A las 11:15, creo. Hoy a las 11:15, ok. Susi, ahora tenemos que leer Romanos. Susi, ¿qué es mañana? ¿Qué horas es eso? Buenos días. Lo pongo en el chat. Vaya, gracias. Ahorita Gracias, Betsaida. Nos vemos. Que tengan una bonita semana. Gracias por todo. Gracias. Gracias, Betsaida. A la orden. Bye. Bye.